En la Ciudad de México, el día comenzaba como cualquier otro, con el ritmo y el bullicio característicos de una metrópoli en constante movimiento. La gente iba y venía con prisa, inmersa en sus propios quehaceres y preocupaciones cotidianas. Pero de repente, sin previo aviso, el suelo comenzó a temblar. El rugido de la tierra se hizo ensordecedor. El terremoto golpeó con fuerza devastadora, transformando el paisaje urbano en un caos de polvo, gritos y confusión. Edificios que habían sido testigos silenciosos de miles de historias comenzaron a tambalearse y colapsar, convirtiéndose en montañas de escombros y recuerdos. El miedo se apoderó de las calles, donde el pánico se mezclaba con un instinto profundo de supervivencia. En medio de este terror colectivo, surge la imagen de Juan, un hombre sencillo cuya vida hasta ese instante había transcurrido sin mayores sobresaltos. Empapado por el pánico que reinaba a su alrededor, Juan estaba en su oficina en el centro de la ciudad, lidiando con los desafíos ordinarios de un trabajo rutinario, cuando todo comenzó a desmoronarse. Las paredes vibraban, los pisos crujían bajo sus pies, y el sonido ensordecedor del colapso llenaba el aire. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Cada segundo contaba como una eternidad, mientras Juan luchaba por encontrar la salida, empujado por la urgente preocupación por su familia, con la esperanza desesperada de verlos sanos y salvos una vez más. Pero en un abrir y cerrar de ojos, su mundo conocido se había convertido en un escenario de pesadilla. El caos se intensificaba, y las sirenas de emergencia competían con los gritos desgarradores de aquellos que buscaban a sus seres queridos en las ruinas polvorientas de lo que alguna vez fueron hogares y oficinas. Juan, jadeante y cubierto de polvo, se detuvo un instante, enfrentando la realidad del desastre que lo rodeaba. En ese momento de quietud exclusiva, su mente se aferraba a una imagen de esperanza, la sonrisa de quienes amaba. Quienes lo veían desde afuera quizá imaginarían lo que pasaba en su mente, ese impulso inexplicable que lleva a un ser humano a superar el miedo y actuar. A su alrededor, extraños se convirtieron instantáneamente en aliados, y manos antes desconocidas se tendían en ayuda mutua. Y mientras el mundo parecía desplomarse, la humanidad emergía de entre las ruinas como un testimonio de resistencia y solidaridad. Suscríbete para más historias impactantes. Podría susurrar el viento entre los susurros de esperanza que comenzaban a entrelazarse en el aire. La historia de Juan era apenas el inicio de una saga de increíbles giros y encuentros que desafiarían lo mundano y abrazarían lo extraordinario. Tenía aún mucho que descubrir y tanto que contar. La ciudad herida susurraba sus secretos, y entre la desesperación y el asombro, sus habitantes seguirían luchando, cada uno con su propia llama de esperanza encendida. Porque en cada rincón se alojaba una historia, en cada esquina una emoción, y aunque el terremoto había interrumpido sus vidas, los corazones de quienes vivían en esa ciudad latían con una intensidad renovada, buscando reconstruirse, resurgir de entre los escombros con un propósito más fuerte y una conexión más profunda con aquellos que amaban. Así, con el eco de la tierra que seguía vibrando en sus oídos y la promesa de un mañana mejor en el corazón, el día avanzaba a la espera de que el sol iluminara un camino hacia la recuperación y el renacimiento. Un camino que aún no estaba del todo claro, pero que Juan y muchos otros sabían que debían seguir, impulsados por la fe en que lo mejor estaba aún por llegar. En un día que parecía ser como cualquier otro, la Ciudad de México se despertaba al bullicio cotidiano. Las calles comenzaban a llenarse de trabajadores apresurados, y el clima cálido anunciaba una jornada soleada. Entre aquellos miles de habitantes, un hombre llamado Juan iniciaba su rutina diaria. Juan, un empleado de oficina en el centro de la ciudad, era alguien a quien podrías cruzarte en el metro o en la fila del supermercado sin notar nada especial. Sus días discurrían entre papeles acumulados sobre su escritorio, reuniones interminables y sueños que a menudo quedaban relegados al cajón del algún día.
Con una mirada serena pero a veces perdida, Juan acariciaba la idea de una vida diferente y más llena de propósito. Tal vez era el deseo de viajar más, una pasión por la fotografía que nunca terminó de desarrollar, o la ilusión de escribir un libro que siempre había postergado. Sin embargo, la inercia lo mantenía aferrado a su rutina, moviéndolo de casa al trabajo y de regreso, cual pieza de engranaje en una maquinaria inmensa. En casa, su familia era el faro que iluminaba sus días. María, su esposa, era el tipo de persona que siempre encontraba la forma de hacer que cualquier lugar fuese un hogar. Su risa era contagiosa, y sus abrazos, el refugio perfecto tras largas jornadas. Compartían juntos cenas simples, pero llenas de conversaciones sinceras y cariño. Sus dos hijos, Lucía y Tomás, eran sus mayores tesoros y la fuente de su más pura felicidad. Aquel día, Juan había salido de su hogar después de un desayuno apresurado pero lleno de afecto familiar. A pesar de la premura matutina, no olvidó dar un beso en la frente a cada uno antes de cerrar la puerta tras de sí. Durante el trayecto al trabajo, en un autobús lleno de gente adormilada pero risueña, pensaba en la última conversación que había tenido con María. Ella le había recordado que a veces las pequeñas decisiones podían alterar el rumbo de la vida de una manera insospechada y poderosa. Con estos pensamientos instalados en su mente, Juan llegó a su oficina, un lugar que veía todos los días, pero que nunca terminaba de sentirse del todo suyo. La jornada transcurría entre llamadas telefónicas y documentos que parecían multiplicarse por momentos. Sin embargo, el aire se sentía denso y una sensación extraña de intranquilidad comenzaba a asentarse en su pecho. A cada rato, se sorprendía mirando el reloj, deseando que avanzara rápido hacia la hora de salir. La conversación otra vez resonaba en su memoria. ¿Qué tal si finalmente cambiaba algo en su vida? ¿Un nuevo hobby, quizás? ¿Una lección de algo que siempre había querido aprender? Sin percibirlo, ese martes cualquiera se transformaba en el preludio de lo que se convertiría en uno de los días más significativos de su existencia. Sus pensamientos formaban un remolino en su cabeza, cuando el suelo bajo sus pies comenzó a traicionar su quietud. Los primeros temblores se sintieron apenas perceptibles, pero rápidamente ganaron intensidad, y el mundo alrededor de Juan se tornó caótico. Todo lo que hasta entonces había sido normal se transformaba en esqueletos tambaleantes de plástico y vidrio. Los gritos comenzaron a llenarse de miedo y desorientación. La oficina, tan familiar, se convertía en un entorno hostil. En medio del creciente pandemonio, la única certeza que tenía era que debía llegar a su familia, saber que estaban a salvo. Mientras los segundos se estiraban como si fueran horas, una profunda incertidumbre cubría a Juan como un manto. Pero mientras el suelo seguía sacudiéndose, una determinación inquebrantable afloró en su interior, el tipo de decisión valiente que invocaba sin saber bien cómo. Su mente estaba con María, Lucía y Tomás, y en ese instante crucial emergería el verdadero Juan para enfrentar el destino con una voluntad que nunca antes había experimentado. El suelo comenzó a moverse con una fuerza inesperada y brutal. Las vibraciones ascendían desde lo más profundo de la tierra, golpeando el corazón de la Ciudad de México con una intensidad aterradora. Para Juan, el día había empezado como cualquier otro. Estaba en su oficina en el centro, revisando documentos rutinarios, cuando de repente sintió que todo su mundo se tambaleaba. Al principio, creyó que era solo una ligera vibración, posiblemente una ilusión del cansancio matutino, pero rápidamente se dio cuenta de la gravedad del momento. Las paredes temblaban, los objetos caían de las estanterías y el sonido del caos llenaba el aire. Juan se levantó instintivamente, sus sentidos en alerta máxima. Los gritos de sus compañeros de trabajo resonaban a su alrededor mientras intentaban correr hacia las salidas. El miedo creció en su pecho como un fuego abrasador, encendiendo una chispa de pánico que lo empujó a reaccionar. Su primer pensamiento fue para su familia. ¿Estarían a salvo? Las imágenes de su esposa y sus hijos fluyeron a través de su mente, impulsándolo a moverse con una urgencia desesperada.
Las oficinas, habitualmente llenas de actividad cotidiana, ahora eran una visión distorsionada de caos y destrucción. Mientras Juan forcejeaba para avanzar hacia la puerta, sintió una oleada de adrenalina recorriendo su cuerpo. Una mezcla de terror y responsabilidad lo impulsaba a seguir adelante, a pesar del tumulto que lo rodeaba. Cada paso era una lucha contra el suelo que se deslizaba bajo sus pies, cada instante una batalla contra la desesperación que amenazaba con consumirlo. A medida que el temblor se intensificaba, los ojos de Juan captaron destellos de distracción en la forma de pequeñas tragedias individuales. Un compañero atrapado bajo un escritorio desmoronado, una ventana que se astillaba y posteriormente estallaba en un estruendo de cristales. Se desplazaba con dificultad, sintiendo el golpeteo de su corazón sincronizándose con el retumbar de la tierra, su respiración entrecortada por el polvo que comenzaba a saturar el aire. Instintivamente, sabía que cada segundo era crucial. Los instantes se alargaban estirados entre el terror y la necesidad de llegar hacia lo que ofreciera refugio y posiblemente seguridad. Un ladrillo cayó cerca de su pie, rompiéndose en pedazos, subrayando cuán cerca estaba el desastre. Sin embargo, el pensamiento de su familia lo mantenía en movimiento hacia la salida. Juan finalmente logró salir del edificio justo cuando un trozo significativo de la estructura cedió detrás de él. Al volver la vista atrás, vio fragmentos de su vida laboral enterrarse en polvo y escombros. El edificio que había sido su segundo hogar ahora era una mera sombra de su existencia pasada. Su agradecimiento momentáneo por haber escapado se mezclaba con la preocupación incontenible por las personas en su vida, quienes, en ese preciso instante, podrían estar enfrentando una catástrofe similar o peor. El paisaje exterior no ofrecía consuelo. Caos y desorden ondeaban sobre cada esquina. Personas corrían, algunas cubiertas de polvo, otras ayudándose entre sí para encontrar espacios seguros. Los sonidos de sirenas y alarmas creaban un fondo sonoro ensordecedor que se sumaba al murmullo del miedo colectivo. La mirada de Juan se paseó ansiosamente por el mar humano, buscando, sin saber realmente qué o a quién esperaba encontrar. La vulnerabilidad de la situación robustecía su determinación. Juan sabía que debía llegar a su familia. El impulso de protegerlos impulsaba sus pasos. Detuvo a una persona que corría a su lado, preguntando por direcciones y seguridad, pero las respuestas eran vagas, confusas en medio del estrépito ambiental. Quería correr directamente a casa, pero la distancia y el tumulto impedían un avance rápido o directo. Mientras respiraba profundamente, en un intento de aclarar su mente, su móvil comenzó a vibrar incesantemente en su bolsillo. Era su esposa. Su corazón saltó un latido, y antes de contestar rogó que sus hijos estuvieran bien, que esa llamada significara que al menos ellos estaban a salvo. Contestó con manos temblorosas, intentando desesperadamente comprender cada palabra que en ese momento significaba el todo en su caótico universo personal. Juan sentía el frío del concreto presionando contra su cuerpo y la abrasadora oscuridad que lo rodeaba. Se encontraba atrapado entre los escombros de lo que alguna vez fue su oficina, su rutina cotidiana destrozada en un abrir y cerrar de ojos. A pesar del caos, su mente regresaba constantemente a su familia, un eco persistente de amor y preocupación que lo mantenía alerta mientras todo a su alrededor yacía en un inquietante silencio. En medio de la penumbra, con el corazón latiendo frenéticamente, Juan distinguió un suave resplandor a lo lejos. Al enfocar la mirada, comenzó a darse cuenta de que no estaba solo. Ante él apareció una figura luminosa que se destacó con una serenidad sobrehumana entre la desolación, un brillo que transformaba todo lo que lo rodeaba en sombras disipadas. El polvo y las lágrimas en sus ojos no podían ocultar la impresionante imagen que tenía enfrente. Al principio, se preguntó si estaba imaginando a causa del estrés y la desesperación. Sin embargo, la claridad de la luz que emanaba de la figura sugirió algo más allá de su comprensión terrenal. Juan sintió que avanzaba hacia él sin abandonar el sitio donde yacía,
una presencia que trasciende lo físico. La figura lo miraba con ojos profundos, llenos de compasión y amor infinitos. Una voz resonó en su mente, cálida y reconfortante, como si sus pensamientos se transformaran en palabras fracamente audibles. La incredulidad se mezcló con un destello de esperanza, una chispa que atraía su alma hacia algo superior. «No temas». Esta única frase reverberó en su ser, como una brisa suave en un día de verano, abrazando sus temores y llenándolos de paz. Juan recordaba las enseñanzas de su infancia y las veces que había visto representaciones de Jesucristo, pero esta imagen superaba con creces cualquier ilustración o relato religioso que había conocido. Estaba viendo a Jesús mismo, o al menos eso creyó con un convencimiento inquebrantable. Aunque su mente bullía en confusión, predominaba un profundo sentido de calma y claridad. La angustia inicial por estar atrapado comenzó a diluirse en esa extraña tranquilidad que lo envolvía, una certeza de que ese encuentro tenía un propósito aún desconocido pero vital para su existencia. Los minutos que siguieron al avistamiento se sintieron como eternidades concentradas en instantes, un juego entre el tiempo y sus sentidos. El desplome de los muros y techos fungían ahora como un casi irrelevante telón de fondo ante aquel encuentro surrealista y espiritual. Juan escuchó su respiración, pesada y cadenciosa, entremezclándose con la resonancia de ese mensaje. No podía apartar los ojos de Jesús, incapaz de comprender completamente lo que veía. Sin embargo, estaba seguro de que su vida estaba siendo alterada de una forma sublime e irrevocable. Las reacciones dentro de su pecho se intensificaban, no solo por la emergencia de la situación física, sino por el paradojal sosiego de su espíritu. Detrás de toda esa experiencia, el escenario seguía siendo el mismo desastre infernal que lo atrapó horas antes. Desde las sombras, Juan oyó el ajetreo de socorristas tratando de abrir camino hacia los supervivientes. Pero en ese momento, era Cristo mismo quien había acudido en su ayuda en el modo más personal e inesperado. Algo extraordinario estaba ocurriendo, llevando a un ordinario hombre mexicano a realizar lo inesperado, a veces incomprensible dentro del caos del mundo físico. Con la reconfortante sensación de esa presencia divina, se permitió por primera vez un hilo de esperanza ante la desesperación que predominaba. Las palabras y la imagen resonaron en su mente con tal intensidad que Juan supo que jamás podría olvidarlas. A pesar del entorno desolado, este extraordinario encuentro fue el punto crucial que daría sentido a las acciones y decisiones que estaban por venir, guiadas ahora por algo más que mero instinto de supervivencia. Juan no solo había visto a Jesús entre los escombros, sino que había hallado un mensaje para su vida cargado de significado. Juan, aún desorientado y temblando entre los escombros, escucha una débil llamada. Ajustando sus ojos al polvo y al caos, descubre a su compañero de oficina, Roberto, atrapado bajo una vigas. La escena frente a él es desalentadora. Roberto, pálido y sudoroso, lo mira con una mezcla de desesperación y esperanza. Juan siente que su corazón se detiene por un instante. «Juan, por favor, no me dejes aquí», suplica Roberto, su voz un susurro de miedo y dolor. La mente de Juan vacila entre el deseo urgente de escapar y el deber de ayudar a su amigo. Las enseñanzas de su madre sobre la solidaridad y el amor al prójimo resuenan en su interior, aunque una parte de él grita en pánico que asegure su propia seguridad. Las paredes estrechas a su alrededor parecen cerrarse más, presionándolo para tomar una decisión imposible. Mientras se debate en este mar de dudas, vuelve a sentir esa presencia reconfortante que había visto antes. No en forma física, sino como una suave brisa que le acaricia el alma. «Ayúdalo», susurra una voz firme y serena en lo más profundo de su ser. Es una voz que Juan nunca había escuchado, pero que le otorga una calma inexplicable. Las palabras resuenan con claridad, llenando de propósito sus pensamientos nublados por el miedo. De repente, la imagen de la figura luminosa regresa a su mente. Aquel ser que había reconocido como Jesús
no como una aparición común, sino irradiando una paz indescriptible. Juan absorbe esas palabras, sintiéndolas tan tangibles como el polvo que lo rodea. No estás solo, prosigue la voz, con un tono de absoluta convicción, y es esta promesa de compañía la que disipa sus temores. Con un último vistazo a la figura que transformó su duda en certeza, Juan se arrodilla junto a Roberto. «Voy a sacarte de aquí», le asegura con una determinación renovada. Roberto intenta sonreír, aunque el dolor le doble las fuerzas. Juan empieza a mover los escombros que aprisionan a su amigo, murmurando palabras de aliento. Cada pequeño gesto de esfuerzo es un paso en la dirección correcta, aunque el progreso sea dolorosamente lento. La situación no es solo una lucha física. Juan enfrenta un aluvión de pensamientos, dudas que amenazan con abrumarlo. Su mente divaga brevemente, interrogándose sobre la veracidad de la visión. ¿Fue real?, se cuestiona una y otra vez. Aún así, las palabras recibidas de la visión resuenan con vigor renovado dentro de su mente. Son como un faro en medio de su desesperación, guiándolo a través del caos. El polvo sigue cayendo, y el calor sofocante oprime su respiración, pero Juan se mantiene firme. Sus manos torpemente ásperas y heridas logran finalmente un pequeño avance. Una viga se desplaza suficiente para aliviar algo del peso sobre Roberto. «Ya casi, amigo. Aguanta». Juan insiste con una terquedad inusual para él mismo. Siente cómo el tiempo se desdibuja a su alrededor. Cada segundo parece alargarse infinitamente. Por un momento, Juan se detiene, exhausto. Casi deja que el miedo lo consuma de nuevo. Pero entonces recuerda la promesa invisible que lo sostiene. Es ahí cuando Roberto, con su aliento entrecortado, le susurra: «Gracias. No sabía si podría esperar». Estas palabras, aparentemente insignificantes, llenan a Juan con una inspiración renovada. Escuchando aún reverberar las palabras de la visión celestial, sabe que cada acción cuenta, que cada esfuerzo puede ser el que salve una vida. Se da cuenta de que, pese al terror y al peligro, hay un propósito más grande operando en silueta detrás de las fuerzas visibles. Concentrándose en esa revelación, Juan sigue adelante, no solo para salvar a Roberto, sino para afirmar que, en momentos críticos, el amor y el sacrificio son las fuerzas más poderosas que existen. En medio de la desgarradora y caótica escena que se desplegaba a su alrededor, Juan se vio impulsado por un inexplicable sentido de urgencia. Cada fragmento de escombro y cada sombra proyectada por el polvo eran un recordatorio de lo precaria que podía ser la vida y de lo inesperado del destino al que ahora se enfrentaba. Sin embargo, la presencia de esas palabras que aún resonaban en su mente servían de brújula en aquel mar de confusión. «No estás solo, la fuerza está en ti». Las palabras de Jesús, un eco de esperanza en un entorno adverso, empujaban a Juan a actuar con la determinación de un hombre capaz de cambiar su realidad. Decidió centrar su atención en el compañero herido que había encontrado momentos antes. Observando la gravedad de sus heridas, se dio cuenta de que el rescate no solo dependía de la fuerza física, sino también de la voluntad inquebrantable de no rendirse. El alma de Juan, aunque fatigada, se amparaba en el recuerdo de aquella visión que le infundía un poder más allá de lo tangible. Era esencial mantener la calma, aunque sus manos temblaban y el sudor corría por su frente. Él sabía que cada segundo contaba. Hizo un inventario rápido de su entorno en busca de algo, cualquier cosa, que pudiera utilizar como palanca para liberar al compañero. Encontró una viga metálica lo suficientemente resistente y, con un solo propósito en mente, comenzó a cavar las rocas alrededor del hombre atrapado, a liberar aquellas que bloqueaban su salida. Cada movimiento traía consigo una mezcla de dolor físico e irritación, pero también un paso más hacia el objetivo. Mientras trabajaba con diligencia, una inquietante sensación de duda comenzaba a filtrarse en su mente. ¿Y si no lo logro? Sin embargo, cada vez que sus pensamientos amenazaban con desviarse hacia la desesperación, la imagen de Jesús y sus palabras regresaban, sirviendo de ancla y guía.
No podía defraudar la nueva fuente de fe que había encontrado dentro de sí mismo. Lentamente, en un arduo proceso de liberación, el peso de las piedras comenzó a ceder. Sintió que aquellos que le contemplarían lo harían bajo la luz de la decisión valiente en momentos de adversidad. El herido, aunque desorientado y en dolor, logró discernir la forma en que Juan se esforzaba. Lo reconoció como un atisbo de esperanza. Cada piedra que Juan quitaba era un acto de rebeldía contra la muerte, un mensaje claro de que no solo el destino podía dictar la última palabra. Con cada esfuerzo, la conexión entre ellos se fortalecía, un lazo silencioso entre dos almas que compartían la voluntad de sobrevivir. El clima continuaba siendo su enemigo. El polvo suspendido en el aire secaba sus gargantas y los sonidos de agudas sirenas resonaban en el fondo, recordándoles la presencia de un mundo mayor que continuaba en lucha. Sin embargo, en ese pequeño microcosmos rodeado de escombro, la fuerza que Juan canalizaba de una fuente interna se convertía no solo en su salvación, sino en un acto de amor universal. A pesar del esfuerzo, Juan podía sentir el agotamiento tomando control de su cuerpo, el cansancio cercándolo con promesas de derrota. Sin embargo, se repetía a sí mismo las frases que escuchó, convertido ahora en un mantra eterno que reforzaba su voluntad. La figura de lo divino permanecía allí con él, no físicamente, pero sí en espíritu, arropándolo, revitalizando su desafiante propósito. Así, mientras las horas pasaban y la escena cambiaba a su alrededor, Juan permaneció firme. Sus movimientos, aunque lentos, eran seguros, imponentes de una calma inspirada por aquella gloriosa revelación que le dio fuerzas. Sabía que, si bien estaba marcado por el sufrimiento del momento, su corazón latía con la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Y entonces, al final de aquel esfuerzo colosal, una nueva chispa de vida iluminó el oscuro entorno alquímico que había absorbido tanto sufrimiento. Recompensas de esperanza. Las réplicas del terremoto no daban tregua. Juan, rodeado por un mar de escombros y polvo, sentía la tierra temblar bajo sus pies, cada vibración un recordatorio de su vulnerabilidad. El miedo comenzó a ganarle terreno en el corazón, pero más intensa aún era la duda que ahora lo asaltaba. ¿Había visto realmente a Jesús o solo era un producto de su imaginación forjada por el estrés y el terror del desastre? Cada decisión que tomaba parecía ahora teñida por esa incertidumbre. Mientras luchaba por liberarse entre los restos de su oficina destruida y ayudar al compañero que seguía a su lado, su mente volvía insistentemente al momento en que tuvo su visión. Los ojos luminosos de Jesús, su presencia calma y la voz serena seguían sonando en su mente, pero con cada nueva réplica, ese recuerdo se volatizaba, casi como si fuera un espejismo. Juan recordó las palabras que había escuchado, palabras llenas de esperanza, de coraje. Se aferró a ellas como un náufrago a un madero en el mar agitado. Sin embargo, la creciente duda hacía eco constante en su cabeza. ¿Fue real?, se preguntaba, mientras apartaba un trozo de hormigón con creciente desesperación. En su interior, una batalla de fe y razón se libraba sin tregua. El ambiente a su alrededor era casi irreal. Apenas alcanzaba a escuchar los gritos distantes de otros atrapados, entre ráfagas de polvo y concreto que se desprendían del techo y las paredes. El aire se tornaba espeso, cargado con el olor penetrante de la destrucción y el miedo latente que impregnaba todo. Cada nueva sacudida le recordaba que la lucha por sobrevivir no había terminado y que debían apresurarse. Mientras trataba de enfocar su mente en la tarea urgente de salvar al compañero, recordó algo que decía su abuela. La fe mueve montañas. Métela en el corazón y sabrás que es real. Era en esos momentos de desesperación y fragilidad cuando la enseñanza cobraba fuerza y sentido. Se aferró a esa verdad, aunque aún dudando, sintiendo su solidez ante el caos. A pesar de las dudas, la visión había encendido una chispa dentro de él, una luz que le daba fuerzas para no rendirse. A lo lejos,
El sonido de sirenas y maquinaria indicaba que el mundo exterior no estaba completamente detenido. La esperanza de futuros rescates lo motivaba a seguir. En medio del caos, mientras una nueva réplica amenazaba con aplastarlos bajo el peso de los escombros, su compañero herido le sostuvo la mirada. «Estamos aquí por algo», alcanzó a murmurar, su voz ronca pero firme. La sencilla declaratoria resonó en Juan, solidificándolo en su propósito. Sabía que debía ser fuerte, no solo para sí mismo, sino también para los demás atrapados que necesitaban que alguien creyera, incluso en lo imposible. A medida que las sacudidas comenzaban a disiparse lentamente, Juan se centró en una oración silenciosa, su mente un hervidero de súplicas a un poder más alto, aún sin estar completamente seguro de su eficacia. En su petición no deseó un milagro, sino simplemente valor para enfrentarse a lo inevitable. La luz de su visión comenzaba a refulgir con más claridad en su mente, ahuyentando la niebla de la duda. En ese instante tomó una decisión: actuar como si todo lo que había experimentado era cierto, porque aunque sus ojos vacilaban, su corazón se aferraba a la verdad de la esperanza. Nuevas energías fluyeron a través de él, revitalizándolo justo a tiempo para enfrentar lo que el destino les tenía preparado. Las réplicas podían intentar sacudir su fe, pero la chispa que se encendió dentro de él se negaba a extinguirse. Fue entonces que, con renovada determinación, intentó lo impensable: liberar a su compañero y avanzar hacia la luz que prometía un nuevo amanecer. Juan aún no había tenido tiempo de procesar por completo la visión de Jesús, cuando un grupo de rescatistas finalmente logró abrirse paso hasta donde él se encontraba atrapado. En medio del caos de escombros y polvo, las voces de aquellos hombres y mujeres se alzaban como un bálsamo de esperanza en el aire tenso. Había rostros diferentes, con una variedad de edades y expresiones reflejando una mezcla de determinación y compasión. Eran verdaderos héroes sin capa, portando el emblema de la humanidad en sus corazones. Uno de ellos, un hombre de edad mediana con el uniforme lleno de polvo, se le acercó ofreciendo una mano temblorosa, pero firme. «No te preocupes, amigo, estamos aquí para sacarlos de esto», dijo con una voz que irradiaba confianza. Este rescatista se presentó como Carlos, y su sonrisa cálida logró infundir un rayo de serenidad en el espíritu inquieto de Juan. El alivio se extendió por su cuerpo al darse cuenta de que no estaba solo en esta lucha. Mientras los rescatistas analizaban rápidamente la situación, Carlos introdujo a Juan al resto del equipo. Había una joven llamada Marisol, cuyos ojos brillaban con una chispa de valentía, y un ingeniero llamado Andrés, cuya mente lógica y mirada atenta evaluaban cada fragmento de los escombros, cual si estuviera resolviendo un complejo rompecabezas. Sus habilidades únicas y la manera en que colaboraban daba una nueva dimensión de esperanza al desesperado escenario. El grupo no perdió tiempo en organizarse. Carlos sacó un mapa y comenzó a explicar con calma el plan para liberar a todos cuantos pudiesen. La comunicación entre ellos era una danza sincronizada de movimientos y gestos que hablaban de una experiencia compartida en momentos difíciles. Juan sintió sus propios nervios apaciguarse al observar cómo cada uno de los rescatistas se ponía manos a la obra, como engranajes de una máquina bien aceitada. El equipo discutía sobre las maneras más seguras de retirar escombros sin causar un derrumbe adicional. Marisol mostró una agilidad sorprendente al escurrirse por espacios angostos para cerrar huecos críticos. Andrés, con su conocimiento técnico, explicaba con paciencia las implicaciones de cada movimiento, describiendo cómo redistribuir el peso para evitar que todo colapsara. Juan, sintiéndose inspirado, se sumó al esfuerzo. Mientras trabajaban frenéticamente, la atmósfera sonora era un caótico coro de instrucciones, alertas y el sonido metálico de herramientas, haciendo eco en el deprimido silencio que inundaba aquel sitio de devastación. Juan, movido por la visión y las palabras de Jesús, sintió una renovada energía surgiendo desde lo profundo de su ser.
Con cada pedazo de escombro que levantaba, con cada ayuda que ofrecía a sus nuevos aliados, su convicción de que aquel encuentro místico no había sido una mera ilusión se afianzaba más. Los rescates conjugaron pequeñas historias entre ellos, creando una red de esperanza que se entrelazaba con su misión actual. Sus hombros se cargaban del peso de las vidas, no simplemente como una obligación, sino como un acto de amor al prójimo que traspasaba cualquier circunstancia aterradora. Unidos en propósito, el equipo trabajaba con precisión, sumergido en la tarea titánica de salvar a quienes podrían seguir adelante con sus vidas más allá de ese lugar de tragedia. Finalmente, el sense de comunidad y fuerza compartida atrajo un sentimiento de pertenencia y propósito dentro de Juan. A medida que ayudaba a mover una viga particularmente pesada al lado de Carlos, se permitió compartir con su compañero los pensamientos sobre su extraña experiencia con Jesús. Carlos, sin soltar el agarre, sonrió y le dijo: «A veces, lo que vemos en momentos de desesperación es más real que cualquier otra cosa en nuestra vida. Aquí, todos venimos con nuestras propias historias y creencias, pero al final es la voluntad de sobrevivir y ayudar lo que nos une». Esto resonó profundamente en Juan, dando sentido a su visión, revelando que su encuentro, más que una solución divina, era una señal del poder humano proverbial. El recuerdo del terremoto todavía retumbaba en la mente de Juan mientras continuaba trepando entre los escombros, su piel abrasada por el polvo y sus pulmones deseando más aire. Sin embargo, su verdadero combate interno estaba lejos de ser físico. Mientras ayudaba a los rescatistas a liberar al compañero herido, su mente se poblaba de imágenes de su pasado, momentos que había logrado reprimir, pero que ahora se desbordaban como un río al encontrar el mar. Desde joven, Juan había sentido el peso de las expectativas familiares sobre sus hombros, un lastre que arrastró durante años sin comprender plenamente su impacto. Recordó las noches en las que su padre, un hombre de pocas palabras pero profundas expectativas, solía arremangarse después del trabajo y comparar el esfuerzo incesante con la marca del éxito. Una definición con la que Juan siempre se sintió incómodo, como un traje que nunca le calzaba bien. Los hogares humildes en los que vivió se llenaban de un silencioso esfuerzo, donde un respiro de satisfacción nunca parecía suficiente. En lo profundo de ese pozo emocional, recobrar su propósito resultaba tan tormentoso como el terremoto que había devastado su entorno. Sin embargo, fue precisamente ese caos el que le permitió abrirse camino, aunque lleno de incertidumbre, hacia una clara introspección. Mientras ayudaba a levantar una gran viga de acero, que por poco cierra la única salida posible, se dio cuenta de una verdad simple pero revolucionaria. Había algo extraordinario en correr hacia lo que temía. Un inesperado descanso les permitió reponer fuerzas. Rodeado por sus nuevos compañeros, una introspección afloró en medio del cansancio físico. Juan se enfrentaba a lo que siempre había eludido. A un lado de los escombros, compartió con Manuel, uno de los rescatistas, una historia. Sus palabras, un susurro íntimo y revelador, dibujaron el esbozo de un miedo enterrado en las sombras de su juventud, donde la insatisfacción con el rumbo de su vida se alimentaba de su falta de coraje para abrazar lo que verdaderamente deseaba. Manuel escuchó atento mientras el susurro de un viento fresco barría el polvo de sus rostros. A veces lo que más tememos no es fracasar, sino enfrentarnos al potencial que llevamos dentro, le dijo Manuel. Ese mensaje resonó dentro de Juan como el eco prolongado en las profundidades de una caverna. Algo que pensé que jamás podría escuchar en voz alta, confesó Juan al recordar el abrazo helado del terror al fracaso. Y sin embargo aquí estaba, emergiendo entre las ruinas, fortalecido por una determinación renovada. Mientras retomaban su labor, un nuevo murmullo reverberó en su mente. La voz cálida y serena que había escuchado entre los escombros le recordó que el valor verdadero no era la ausencia del miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Esa manifestación casi divina,
le había señalado el camino para rescatar tanto a un compañero herido como a sí mismo de la desesperación que lo había acechado durante tanto tiempo. Los minutos se convirtieron en horas, y finalmente la luz del sol se colaba a través de las grietas de un cielo que parecía más cercano. Estaba exhausto pero extrañamente en paz, como si cada pequeño sufrimiento y falta de aliento le hubieran llevado a un entendimiento profundo y liberador. Recordar y enfrentar lo que le había atado al pasado no fue una carga, sino un alivio. Y en esos momentos decisivos, Juan se percató de que estaba transformando la opresión en propósito. El camino hacia la seguridad aún era incierto, lleno de tropezones y posibles tragedias, pero Juan sabía ahora que el viaje no era solo salvar a otro, sino salvarse a sí mismo. Y con esa reconfortante claridad de mente y espíritu, estaba listo para enfrentar cualquier nuevo desafío que el destino le presentara. En medio del caos y la confusión reinantes, el grupo de rescatistas logró abrir un pequeño espacio entre los escombros donde estaba atrapado Juan. La luz del exterior empezó a filtrarse, revelando rostros marcados por la fatiga y también por la determinación. Fue en este contexto que se empezaron a compartir historias personales, revelaciones que surgían naturalmente mientras todos trabajaban codo a codo para liberar a aquellos aún atrapados. Uno de los rescatistas, Sergio, un bombero veterano con cicatrices visibles tanto físicamente como emocionalmente, narró cómo había decidido unirse a los bomberos tras perder a su hermano en un incendio. Sus palabras resonaban con dolor y dedicación, encendiendo una chispa de empatía en cada oyente. Por otro lado, Ana, una estudiante de medicina que había abandonado su carrera debido a problemas económicos, encontró en este desastre una oportunidad para aplicar lo que había aprendido de manera práctica y así salvar vidas. Su optimismo y espíritu indomable animaban a quienes la rodeaban, infundiéndoles esperanza cuando más lo necesitaban. Mientras se compartían estas historias, Paulina, una joven voluntaria que había vivido en la calle antes de encontrar refugio en un albergue comunitario, narró cómo había aprendido el valor de la comunidad y la cooperación cuando enfrentó momentos de adversidad. Su historia conmovió a Juan, recordándole el poder transformador de la unidad y el apoyo mutuo. Era como si, a través de estas confesiones, el grupo empezara a tejer una red invisible de apoyo que los fortalecía en su misión común. Juan, quien hasta entonces había sido un oyente absorto, sintió la necesidad de compartir su propio dilema. Relatando la increíble visión que había tenido bajo los escombros, describió la figura luminosa que parecía guiarlos. Algunos lo miraron con escepticismo, mientras que otros, inspirados por relatos similares o experiencias personales, optaron por creer en la posibilidad de lo milagroso, en aquello que da sentido al caos. Fue entonces cuando la voz del más joven del grupo, un adolescente llamado Diego, rompió el silencio, revelando que él también había tenido visiones durante los momentos más oscuros de su vida, experiencias que lo llevaron a creer en algo más grande que él mismo. La narración colectiva y sincera permitió que los miedos individuales se disiparan, reemplazados por un sentido compartido de propósito. No era solo una cuestión de liberar a los atrapados físicamente, sino también de deshacerse de las ataduras emocionales que habían mantenido a cada uno de ellos atrapado en sus propias inseguridades y dudas. Entre los escombros no solo se rescataban cuerpos, sino también almas, encontrando cada uno en el otro la fortaleza que a veces les faltaba. Esto creó una unión poderosa entre ellos, uniendo sus destinos en un entramado de formación de nuevos lazos y fortalecimiento de antiguos. Una atmósfera de entendimiento mutuo empapaba el aire, uniendo sus corazones de una manera indefinible. Algo sobrenatural parecía estar suscitándose allí, entre tanto holocausto, un recordatorio de que la humanidad, en su forma más desnuda y vulnerable, puede ser extraordinariamente fuerte y resistente. Esta red de apoyo
no solo sirvió para mantenerlos centrados, sino que también aportó energía renovada a sus esfuerzos de rescate. Cada golpe de mazo, cada mano extendida era un reflejo de la decisión compartida de superar lo impensable, impulsados por las historias y anhelos que cada uno había dejado al desnudo. Al mirarse a los ojos, lo que antes eran simples desconocidos, se veían ahora como compañeros en una batalla por la vida, valerosos y decididos a no rendirse nunca frente a las adversidades. El cambio emocional y de perspectiva era innegable. Lo que comenzara como un grupo de individuos con historias desvinculadas se había transformado en un colectivo vibrante, impulsado por sus narrativas humanas, tejidas juntas por la urgencia del momento que enfrentaban. La sensación era de inevitabilidad y fortaleza. Sabían que, juntos, eran capaces de superar lo que fuera. En medio del devastador escenario dejado por el terremoto, Juan y su grupo de improvisados aliados se enfrentan a un nuevo desafío. El ambiente se vuelve sombrío, pesado, como si la tierra que ya habían surcado quisiera reclamar su paz rota. A medida que trabajan febrilmente para liberar al compañero herido de Juan, un sonido gutural emerge desde el subsuelo, un retumbar que rompe el efímero silencio de esperanza que habían logrado construir. «¡Rápido, todos atrás!», grita uno de los rescatistas con un tono de urgencia que no admite discusión. El miedo pinta sus rostros. Hay un instantáneo instinto de supervivencia que los hace moverse como una unidad, a pesar de ser apenas un grupo de desconocidos unidos por el desastre. Juan siente que el suelo bajo sus pies vibra con un ritmo traicionero, como el pulso errático de una criatura herida. El aire se espesa y el polvo flota como una niebla espectral que les corta la respiración. Nadie sabe exactamente qué hacer. El caos los envuelve de nuevo. La desesperación parece lista para hundirlos, pero a pesar del peligro, algo dentro de Juan brilla intensamente, una chispa interior alimentada por una fe visceral que recoge lentamente de sus últimas experiencias. Se aferra al recuerdo de la figura que vio entre los escombros, a esas palabras que resonaron en su corazón, sino en sus oídos. Confía, no estás solo. Mientras las repite mentalmente, su determinación no solo se renueva, sino que se magnifica. De repente, una fuerza inexplicable parece intervenir. Una viga que amenazaba con caer con un estruendoso crash se detiene milagrosamente en seco, un milagro en medio de la destrucción, colgando precariamente pero sin caer. Hay unos segundos de estupefacta incredulidad entre los presentes. Algunos intercambian miradas que hablan por sí solos, esa conexión muda que solo aquellos que han visto la luz en la oscuridad pueden compartir. ¿Has visto eso?, musita una joven mujer con la voz entrecortada y un nudo en la garganta de solo pensarlo. Otro rescatista asiente, abrumado por un sentimiento que oscila entre el asombro y la gratitud. En los ojos de Juan, sin embargo, hay algo más. Un reconocimiento tácito, un entendimiento de que quizás lo imposible no es más que una historia que aún se está escribiendo. Su mirada se cruza con la del herido, un hombre que vuelve a ser consciente en parte por el milagro y en parte por el esfuerzo del grupo. «No sé cómo pasó», comienza a decir Juan, mientras se acerca para calmar al herido, que observa todo con unos ojos desorbitados. «Pero aquí estamos y no te dejaremos», continúa, dándole una palmada en el hombro con una ternura que solo aquellos al borde del abismo pueden ofrecer. Las lágrimas no se pueden mantener a raya en sus ojos y las de sus compañeros de equipo reflejan las mismas emociones. Es en este preciso momento que todos comprenden que algo extraordinario está ocurriendo, que en medio de la catástrofe hay una cadena de eventos insólitos tejiéndose discretamente, un eco del primer milagro que ha resonado hasta este presente y que continúa iluminando su camino en medio del polvo y el escombro. Con renovada energía y un propósito compartido, el grupo redobla sus esfuerzos, trabajando como un organismo unificado y decidido. Mientras la amenaza persiste, la sensación de estar protegidos, aunque sea por un susurro divino, les impulsa a ir más allá,
a desafiar lo inevitable. El compromiso se convierte en una llama que los guía hacia adelante, no solamente por el deseo de sobrevivir, sino por la determinación de hacer lo correcto, sin importar lo que la tierra aún pudiera lanzarles. Cada movimiento está imbuido de un aura de fe, como si sus almas mismas estuvieran llamadas a cumplir un destino mayor. En ese espacio reducido y cargado de nervios, algo invisible pero palpable los sostiene. El rescate del herido se convirtió en el punto álgido de aquella interminable jornada. Después de superar diversos obstáculos, Juan y los rescatistas que llegaron como ángeles en el momento más oscuro lograron sacar al hombre atrapado entre los escombros. El polvo aún flotaba en el aire, envolviendo la escena en un manto espeso, mientras la luz del sol intentaba filtrarse a través de las nubes de polvo. El herido, inconsciente pero respirando, fue trasladado con cuidado. La preocupación y el alivio se mezclaban en el rostro de Juan. Cada movimiento cuidado, cada respiración compartida en aquella batalla por la supervivencia, subrayaba la fragilidad, pero también la resistencia humana. Las voces de los rescatistas se cruzaban en el aire, llenas de urgencia y profesionalidad, cada uno cumpliendo su papel con una precisión conmovedora. Se escucharon gritos de ánimo cuando, al fin, el herido fue liberado. Cada minuto se sintió eterno, mientras caminaban cuidadosamente sobre las ruinas, evitando cualquier movimiento brusco que pudiera desestabilizar la precaria situación. Aquel momento significó no solo la salvación de un hombre, sino también una victoria colectiva contra el caos. A medida que los pasos se hacían más firmes, las miradas intercambiadas entre Juan y los rescatistas estaban llenas de gratitud y esperanza. En medio de este torbellino de emociones, Juan encontró un instante para reflexionar. Su mente navegaba entre lo acontecido, sintiéndose abrumado por la magnitud de la experiencia. Fue entonces, justo cuando la realidad y lo extraordinario parecían bailar una extraña danza, que aquella voz volvió a resonar en su interior. La misma voz que lo había guiado, que había sido un faro en la oscuridad más profunda. Juan se detuvo brevemente, clavando los ojos en el cielo casi sin aliento. «Juan», dijo la voz, firme pero reconfortante, «nunca has estado solo. Siempre alerta, siempre escuchando, mi propósito para ti va más allá de lo que puedes imaginar ahora». El mensaje era claro y resonaba con una pureza que calaba hondo en el espíritu de Juan. Esta revelación final no solo era un consuelo, sino también un llamado a la acción, una invitación a trascender su antigua existencia. El momento era tan real como el viento fresco que comenzaba a calmar el polvo. Era un susurro en su alma, un empuje hacia un propósito que solo comenzaba a vislumbrar. Quedó ahí, por breves segundos, como si los relojes del mundo hubieran detenido su marcha solo para darle espacio a tal epifanía. Luego, despacio, se incorporó con una nueva determinación en la mirada. A su alrededor, los rescatistas continuaron trabajando, inconscientes del monumental cambio que acababa de ocurrir dentro de Juan. Él, sin embargo, sabía que nada sería igual. El rescate no había sido solo la liberación de un cuerpo atrapado bajo la tierra, sino también el inicio de un nuevo capítulo en su vida. El mundo que él conocía repentinamente tenía nuevos contornos, pintado ahora con colores que antes no había notado. Con el latido de su corazón marcando un ritmo renovado, Juan se dirigió hacia los demás, listo para compartir su recién descubierta claridad. Las palabras de la voz podrían perderse en la enormidad del diario vivir, pero para Juan se habían grabado en su ser, influyendo cada decisión futura. Cerró los ojos por un breve instante, deseando que esas palabras quedaran con él para siempre. Al abrirlos, contempló un México herido pero inquebrantable, recordando todas las personas cuyas vidas se cruzaron con la suya en ese fatídico día. Era un nuevo comienzo. La imagen del herido a salvo, atendido por los paramédicos y los rescatistas brindándose entre sí miradas de satisfacción,
Era una escena sacada de una parábola sobre compasión y solidaridad. En el fondo de su ser, Juan sabía que había sido salvado ese día. No únicamente del desastre físico del terremoto, sino de las ruinas de la monotonía, de la tierra estéril y vacía de una vida sin propósito. En su pecho, las palabras de Jesús resonaban aún, celebrando una victoria más real que cualquier otra. Juan caminaba lentamente por las calles de su barrio en México, el ruido de la ciudad aún resonando en sus oídos como un eco lejano del caos reciente. Las fachadas de los edificios parecían destilar un aire diferente, como si el polvo del derrumbe hubiera revelado un nuevo matiz en su textura y en su vida. A pesar del cansancio físico que cargaba en cada uno de sus músculos, su corazón latía con una renovada reverencia por la vida. Recordaba aquella figura luminosa que emergió de entre los escombros y las palabras de aliento que aún resplandecían dentro de él como faros de esperanza. Con cada paso que lo acercaba a su hogar, la imagen de su familia se volvía más nítida. Sus hijos, que tantas veces había dado por sentado, ahora aparecían en su mente con detalles vivos: el rizo rebelde en la frente de su hijo menor, la risa contagiosa de su hija mayor. Su esposa, siempre paciente, aparecía en su mente en plena cocina, con el olor del café llenando la casa y regalándole un beso inesperado antes de salir al trabajo. Había pasado tanto tiempo sin apreciar verdaderamente esos momentos, esos instantes de tranquilidad cotidiana que había comprendido. Eran la verdadera esencia de la felicidad. Llegó a la puerta de su casa, cansado pero con un fervor que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Tocó el timbre con manos temblorosas. Cada segundo se le antojaba eterno, un eco cargado de ansiedad que se enredaba en su estómago. La puerta finalmente se abrió, revelando a su esposa, cuyos ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y alivio. Se miraron, y en ese breve encuentro hubo una conversación silenciosa, plena de sentimientos que ambos comprendieron sin necesidad de palabras. Juan la abrazó con fuerza, aferrándose al amor que su familia encarnaba y que había redescubierto en medio de la adversidad. Los niños corrieron hacia él, llenando el espacio con su energía vibrante y pura, envolviéndolo en una calidez que hacía olvidar las penurias vividas. La casa, aunque pequeña y con algunas grietas fruto del movimiento telúrico, jamás le había parecido tan acogedora y llena de vida. En el calor de aquellos abrazos, Juan comprendió que su propósito debía ser no solo proteger a los suyos, sino también transformar cada día en un tributo a las cosas que realmente importaban. Esa noche, mientras la familia se reunía a la mesa, la comida sencilla pareció un banquete. El amor en los gestos y las palabras compartidas resplandecían más que cualquier lujo que pudieran imaginar. Juan, recordando aquellas palabras sobrenaturales que le habían salvado en los escombros, sintió que su vida debía tomar un rumbo nuevo. Decidió con firmeza que debía compartir esa luz que había recibido, convertir aquel momento en el punto de partida para un cambio más profundo que impactara no solo su futuro, sino el de su comunidad. Al finalizar la cena, con el eco de las risas aún resonando en la sala, Juan les compartió su visión a su familia. Les habló de la necesidad de estar más presentes, de cultivar momentos significativos y de abrir sus corazones a las necesidades de quienes los rodeaban. Su esposa, con lágrimas en los ojos, lo miró con un amor renovado al ver en él no solo al hombre del que se enamoró, sino a alguien transformado por las pruebas. Juntos, se comprometieron a construir un nuevo capítulo en su vida, uno donde la búsqueda de un propósito más trascendente fuera el pilar que sostuviera sus acciones y decisiones cotidianas. Afuera, el viento soplaba suave, como una promesa de nuevos comienzos, arrastrando la fragancia de las flores nocturnas por las calles que Juan había recorrido tantas veces sin notar su fragancia. En su corazón sabía que un nuevo amanecer aguardaba, lleno de posibilidades, y con la determinación de transformar cada día en un acto de amor y esperanza, un legado que transmitiría a sus hijos y quizás
a otros fuera de las paredes de su hogar. El corazón de Juan latía con fuerza mientras se acercaba a su hogar, un modesto apartamento en un barrio que, aunque no era lujoso, rebosaba de calidez y amor. Su mente era un torbellino de emociones y pensamientos sobre las experiencias que había vivido. Al llegar ante la puerta, una mezcla de ansiedad y expectación lo envolvió. Giró la llave con manos temblorosas y al abrir la puerta, fue recibido por el aroma familiar de su hogar y por la imagen de su familia, ansiosos y al borde del llanto, finalmente seguros al verlo sano y salvo. Su esposa, María, estaba allí con los ojos llenos de lágrimas, que a pesar de todo brillaban de alegría. Corrió hacia él y lo abrazó con toda la fuerza que pudo reunir. No necesitaron palabras. El calor de ese abrazo decía todo lo que habían sentido durante esas interminables horas de incertidumbre. Sus hijos, dos pequeños de ojos brillantes, se aferraron a sus piernas, aliviados por el regreso de su héroe, porque para ellos su padre siempre había sido un faro de seguridad. Esa tarde, el pequeño comedor se convirtió en el centro de una celebración silenciosa. Juan, al mirar a su familia, sintió el peso de una revelación interna. El terremoto no solo había sacudido los cimientos físicos de la ciudad, sino también los de su mundo interno. Recordó las palabras que había oído entre los escombros, palabras que le fueron susurradas con una paz que había trascendido el caos de aquel día. «Cuida de lo que amas y encontrarás la verdadera fortaleza», había escuchado. Hoy esas palabras cobraban más sentido que nunca. Con cada silencio compartido, con cada mirada cómplice de agradecimiento, Juan comenzó a entender el verdadero propósito que emergía de todo lo ocurrido. Las experiencias vividas lo llenaron de un deseo renovado de aprovechar cada momento, de amar con más intensidad y vivir con una apertura al cambio que nunca antes había considerado. La fragilidad de la vida se había mostrado ante él de manera cruda y honesta, pero también reveló las oportunidades que cada día ofrecía para ser un mejor hombre, un mejor esposo, un mejor padre. En la mesa, Juan levantó la cabeza y con voz firme habló a su familia sobre la importancia de estar unidos, de vivir con propósito. Prometió nunca más dar por sentado cada día que despertaba junto a ellos. Sus hijos, aún pequeños pero comprensivos, lo miraban con asombro y devoción, conscientes de que algo profundo había cambiado en su papá. María a su lado le tomó la mano y asintió, compartiendo ese pacto de vivir mejor, con gratitud y conciencia. A lo largo de las siguientes horas, la sensación de vulnerabilidad que inicialmente había impregnado el aire se disolvió en risas, juegos y el simple gozo de estar juntos nuevamente. Los ojos de Juan, observando a su familia, se humedecieron una vez más, esta vez no por miedo, sino por una gratitud infinita. El suelo podría temblar una y otra vez, pero la firmeza de su amor y sus nuevos compromisos eran inquebrantables. Esa noche, cuando las estrellas brillaban sobre una ciudad aún sacudida por la tragedia, Juan se recostó pensando en todo lo que había cambiado. La voz que había escuchado y las visiones que tuvo se convertían ahora en un eslabón del futuro que deseaba construir. Con un suspiro profundo, se permitió soñar en un mañana donde cada día sería un nuevo lienzo de amor, coraje y resiliencia. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, sin embargo, estaba listo para cada desafío, con la certeza de que el amor siempre encuentra un camino. La Ciudad de México ha resurgido una vez más tras el sismo devastador. Los edificios lentamente encuentran su estabilidad, pero los corazones aún vibran con los residuos de miedo y esperanza. En medio de este paisaje revitalizado, Juan camina por las calles con una nueva luz en sus ojos. El camino que se extiende ante él no es más que una metáfora de su nueva vida, una vida inspirada por la visión milagrosa y las palabras que resonaron en lo más profundo de su ser. Para Juan, el regreso a la cotidianeidad ha sido un proceso de redescubrimiento personal. La experiencia con Jesús no solo le salvó la vida, sino que le otorgó un propósito renovado:
algo que había estado buscando sin saberlo durante años. La promesa que hizo a sí mismo, la de ser una mejor persona, guiado por las enseñanzas de amor y compasión, se repite como un mantra en cada uno de sus pasos. Al pasar cada esquina de su barrio, observa el sol deslizándose por los tejados y sobre las caras de la gente, recordando que la verdadera luz, la más significativa, nace desde dentro. Impulsado por el deseo de compartir lo que ha vivido, Juan comienza a involucrarse más en su comunidad. Los vecinos, quienes inicialmente conocían solo al hombre reservado que cruzaba el umbral de su hogar al amanecer y regresaba al caer la tarde, ahora lo reconocen como un faro de esperanza. Sus iniciativas por crear espacios de ayuda y apoyo mutuo empiezan a florecer. En la plaza central del barrio, convoca reuniones semanales donde las historias de valor, pérdidas y superación llenan el aire como un viento reconfortante. Entre cada encuentro, se anima a hablar acerca de sus propias vivencias, no con un afán de protagonismo, sino como un relato que inspire a otros a descubrir lo extraordinario en sus vidas ordinarias. Habla con humildad sobre aquel día caótico y de la figura que le infundió valor y serenidad. Algunos escuchan con escepticismo, otros con fascinación, pero todos cesan al menos por un instante su ir y venir para reflexionar sobre lo que más importa en sus vidas. La figura de Jesús que apareció a Juan no fue solo un fenómeno individual. Pronto descubre que no está solo en sus visiones. Personas que jamás había conocido llegan a él para compartir sus propias experiencias, sus propios encuentros con lo divino en el caos. Hay un sueño común emergente a partir de sus relatos, el de un destino compartido en el cual las dificultades son retos a enfrentar juntos, no cruces personales a cargar en soledad. En su casa, el clima también ha cambiado. Las paredes respiran amor, mucho más diverso y palpable que antes. Su esposa, siempre su cómplice y confidente, lo apoya en sus esfuerzos por crear un legado de fe y solidaridad. Ella misma participa activamente en los encuentros, brindando la perspectiva y el calor de su apoyo maternal a todos los que participan. Su hogar se convierte en un refugio para aquellos que buscan una mano amiga o simplemente un oído comprensivo. Mientras el tiempo pasa, Juan nunca olvida el instante decisivo bajo los escombros, sus palabras de aliento y la figura resplandeciente que le animó a seguir adelante. Cada agradecimiento que recibe es un recordatorio de que las palabras de Jesús no fueron una simple ilusión, sino un compromiso perdurable con la humanidad que ahora Él está encargado de difundir. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte para más contenido inspirador. Tu suscripción nos ayuda a seguir creando y compartiendo historias que brindan luz y esperanza. Haz clic en el video sugerido para descubrir más sobre el impacto inesperado que tuvo este evento en las vidas de muchos y cómo el coraje y la fe pueden inspirar un cambio duradero.